Bueno, muchachos, entonces miren, lo primero, ¿cierto? Como vamos a trabajar con Java, con bases de datos, ¿cierto? Vamos a integrar programación orientada a objetos, el manejo de interfaces gráficas. Entonces, lo primero es saber que para yo poder conectar a Java con MySQL, que es el motor de bases de datos que vamos a utilizar, necesitamos un conector que se llama JDBC, o sea, Java Database Connectivity. ¿Listo? Necesitamos ese conector. ¿Cómo trabaja esto? Bueno, la idea es que uno tiene dentro de la aplicación el driver, ¿cierto? El driver. Y ese driver es el que se encarga de establecer la conexión con el servidor de bases de datos. ¿Ya? ¿Cuál servidor de base de datos? Recuerden que toca utilizar o WAM, o SAM, o Uniserver, bueno, el servidor de bases de datos, el que usted quiera utilizar o el que haya utilizado antes, con el que mejor se haya entendido. Listo. Lara, con cualquier servidor de bases de datos. Entonces vamos a tener que, cuando ya vayamos a empezar a hacer las conexiones con la base de datos, hay que tener habilitado el servidor y tiene que estar el servicio de MySQL corriendo. Listo. Entonces vamos a necesitar el conector. Listo. Eh, bueno, esto es como el ciclo de ejecución, ¿cierto? Que carga el driver y establece la conexión. Bueno, él hace pues, la consulta, ¿cierto? O la actualización según lo que vayamos a hacer y luego hay que cerrar la conexión con la base de datos. O sea, se abre la conexión, perdón, se ejecutan las consultas o las sentencias SQL y posteriormente se cierra la conexión a la base de datos. Bueno. Eh, ese conector realmente es una librería, ¿cierto? Es una librería que nos va a permitir hacer la conexión con la base de datos. Dentro de esa librería hay varias clases que vamos a trabajar. Por ejemplo, está la clase Driver Manager, dice acá que es una clase estática, es decir, no requiere instanciación de objetos, y es la que administra los drivers disponibles para conectar con bases de datos y poder iniciar las conexiones. Tenemos la clase Connection, de la cual lo que más de pronto vamos a mirar es este método de Connection, que es al que le pasamos la URL de la conexión a la base de datos, ¿cierto? O sea, ¿dónde está el servidor con la base de datos? Listo, entonces vamos a utilizar esto. Bueno, eso pues como ven, eso tiene una sobrecarga, ¿cierto? A veces pide solo URL, otras veces hay que pasar URL, el usuario de la base de datos y la clave de la base de datos. ¿Listo? Simplemente son diferentes maneras de trabajar. Eh, bueno, creo que de ahí eso. Eh, bueno, está la clase Statement y la clase Prepare Statement. Será así en chichombiano, ¿cierto? Statement y Prepare Statement. Sí. Entonces, esas son las clases que nos van a permitir ejecutarle las consultas. Listo. Vamos a tratar de trabajar con sentencias preparadas. ¿Qué es una sentencia preparada? Es como la plantilla de la sentencia SQL a la que se le colocan unos parámetros. Bueno, ahí no está. Luego los vamos a mirar. Los parámetros van a estar representados con signos de interrogación. Y luego, ya cuando vaya a hacer la consulta, yo digo cuáles son esos parámetros. O sea, los parámetros, por ejemplo, qué campos son los que quiero mostrar en un select, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a seleccionar? Entonces, después de que tengo la sentencia preparada, le digo cuáles son esos campos. O sea, no queda la consulta de una vez con la especificación de lo que vas a consultar. ¿Listo? Bueno, básicamente esos dos, statement, prepare statement. Bueno, ya eso es como un ejemplo de conexión. Eso ya lo miramos después. Entonces, por ahora, ¿qué sí vamos a hacer? Bueno, entonces les decía que para poder hacer la conexión con la base de datos necesitamos un conector, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a googlear y vamos a descargar, eso se llama el conector J. Descargar conector J o conector JDBC para Java, ¿cierto? No, SQL Server no, MySQL. Vamos a trabajar con MySQL. Si usted descarga el de SQL Server, es un conector distinto. O sea, listo. Tenés que tener
SQL Server instalado para poder trabajar con SQL Server. Listo. Entonces, como siempre, recuerden de la página del fabricante, ¿cierto? De la página del fabricante, fíjense que acá, ahí está la dirección, ¿cierto? ¿De dónde? dev.mysql.com download. Listo, siempre la página del fabricante, más con estas cosas, Mine es el que va a gestionar la conexión a la base de datos. Entonces usted va y se baja eso de up to down, de cualquier parte de esas y está modificado, entonces usted no sabe para dónde está mandando datos, ¿cierto? Entonces siempre tratar de que estas cosas se bajan de la página del fabricante. Entonces vamos para allá. Al llegar a esta ventana, bueno, acá simplemente es lo de las cookies, le dicen aceptar todas. Y este es el conector, ¿cierto? Va en la versión 8.4.0. Bajemos ese. Acá hay que seleccionar el sistema operativo. En esta parte le vamos a decir que vamos a seleccionar para plataforma independiente. ¿Listo? O sea, Platform Independent. ¿Listo? Plataforma independiente. Y aparecen dos opciones aquí, ¿cierto? Entonces tenemos una primera opción que dice compressed tar, ¿cierto? Es un archivo .tar. Los archivos .tar.gz son archivos comprimidos, pero para Linux. ¿Listo? Entonces, si estás trabajando con Linux, te descargas ese. Y si no, si estás trabajando con Windows, entonces sería un zip. ¿Listo? .zip. Y a esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Ahí está el cifrado, el hash, ¿cierto? Del archivo, cifrándolo con MD5, si lo quieres pues comprobar. Bueno, entonces vamos a descargarnos ese de ahí. Descargar. Acá pasa lo siguiente. Él está pidiendo como que te logues o que crees una cuenta en MySQL, ¿cierto? Pero usted no le va a hacer caso a estos botones grandes y bonitos que lo llaman a meterse ahí, sino que va a ir a la letra chiquita abajo y le va a decir, no, gracias, solo inicia mi descarga, baby. Listo, bueno, le falta el baby aquí, pero nos vamos a ir por esta parte. Listo. Ahí ya estuvo la descarga. Hasta ahí necesitamos. ¿Les descargó? Sí. Bueno. Y si no, entonces mientras eso termina, vamos a ir a crearnos el proyecto con el que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a abrir o vamos a ir a NetBeans, ¿cierto? Vamos a ir a NetBeans y vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Listo? Como siempre, recuerden que es mejor tener una carpetica, ¿cierto? Una carpeta donde uno va a trabajar su proyecto, ¿cierto? Entonces voy a meterme, por ejemplo, acá, pues con este de aquí. ¿Cómo? Igual si estás en tu propio PC, es lo mismo, necesitas poner aquí Java, 6AM, bases de datos. Listo. Entonces ya sé cuál es la carpeta con la que yo voy a trabajar. Entonces voy a NetBeans, voy a crear el nuevo proyecto. Se puede desde acá también. Automáticamente no, usted la tiene que crear. También la puedes crear. Usted viene acá, ¿cierto? Le va a decir, vamos a trabajar con AND. Listo. Java with AND, Java Application, Next. Hay que ponerle nombre al proyecto, entonces se va a llamar no sé yo, Java 6AM con bases de datos. Ah, bueno, sí. Java 6AM, bases de datos. Listo, entonces recuerde que usted debe escoger la locación donde va a guardar su proyecto, ¿cierto? Por ahora no es que lo crea automáticamente, no, usted debe seleccionar en dónde. Entonces le damos clic en Browse, Browse,
Y por acá ya usted va y selecciona la carpeta, ¿cierto? Usted aquí tiene para devolverse y tiene un botón para nueva carpeta. O sea, desde acá lo puede crear la carpeta también, ¿cierto? Pero debes ubicarte donde vas a trabajar. Yo para este caso estoy utilizando acá Java 6 y la carpeta que cree se llama esta, Java 6 AMD. Listo. Entonces, o la crea desde acá o va y la crea por el explorador de archivos y luego selecciona esa carpeta. Open. Y aquí ya me queda la ruta, ¿cierto? Está la ruta. Y él al final, en esa ruta, crea una carpeta con el nombre del proyecto. Listo. Bueno. Acá hay una opción abajo que dice que si vamos a crear la clase principal, le vamos a desmarcar eso, no necesitamos la clase principal, luego nosotros mismos le vamos a decir cuál es. Listo, cuál es la que va a inicializar todo. Sí, vamos a desmarcar esa casilla que dice create main class. Listo, create main class, lo desmarcamos. Y ahora sí le damos finish. Y esperamos a que cree pues, el proyecto. Listo. Bien. Entonces debería quedarnos, ¿cierto? Debería quedarnos ahí el esquema. Listo. Bueno, entonces miren lo que vamos a hacer. Como vamos a trabajar con ese conector, listo. Yo que les recomiendo que en la carpeta del proyecto, o sea, ahí sí me voy a ir por el explorador de archivos. Entonces, en la carpeta de mi proyecto, voy a crear de aquí una carpeta, listo. Voy a crear una carpeta ahí dentro de la carpeta del proyecto. La voy a llamar recursos. Listo. Y en esa carpeta voy a colocar el conector que descargué. Listo. Entonces voy a descargas. Aquí está el conector que descargué. Me lo voy a cortar. Cortar. Y ahora voy a ir a pegarlo en la carpeta de recursos que acabo de crear. Listo. La carpeta de recursos. Y lo pego ahí. ¿Por qué ahí? Porque si el día de mañana yo necesito o cualquier cosa ocurre, tengo el conector ahí. ¿Cierto? Ya lo tengo ahí en la mano. Dentro de la carpeta del proyecto, creé una carpeta a la que llamé recursos. Y dentro de la carpeta recursos, pegué el conector que descargué. Listo. Bueno, entonces ya tenemos la carpeta recursos con el archivo del conector, ¿cierto? Ahora vamos a ir a NetBeans porque vamos a agregar esa librería a nuestro proyecto. ¿Listo? Es decir, haberlo puesto ahí, no es necesario extraer. Haberlo puesto ahí no quiere decir que ya NetBeans, ya Java sabe, ya el proyecto sabe que está esa librería. No, hay que agregar la librería. Entonces ahí sí vamos al IDE, ¿cierto? Acá Projects. Y entonces, fíjense que nosotros acá, este es el proyecto, ¿cierto? Java, Tengo, como hablamos al comienzo, dos, digamos, contenedores principales. Source Package, que es donde van a estar los paquetes, y tengo libraries, ¿cierto? Libraries, son las librerías. De momento, ¿qué hay ahí? De momento, si usted despliega libraries, solo está el JDK, ¿cierto? ¿Por qué está el JDK? Porque es el kit de desarrollo de Java, ¿cierto? El compilador, la máquina virtual, todo eso, ¿cierto? Entonces, para poder trabajar con Java necesito el kit de desarrollo. Ya está automáticamente ahí por defecto. Pero el conector no. Entonces, ¿cómo vamos a agregar ese conector? Entonces, acá donde dice libraries, le vamos a dar clic derecho y vamos a irnos donde dice Add Jar Folder. ¿Listo? Add Jar Folder.
Se va a abrir el explorador de archivos y ¿qué vamos a hacer ahí? Buscar el archivo que colocamos en la carpeta de recursos. Listo. El conector lo colocamos en la carpeta de recursos. Entonces, debes tener claro dónde tienes guardado tu proyecto. Listo. Entonces, voy y busco dónde está el proyecto. ¿Cómo? Uy, no. Acá. Donde colocamos la carpeta de recursos. Que quedó ahí, pues. Bueno, aquí está el proyecto. ¿Cierto? Dentro de recursos y selecciono el conector. Listo. Selecciono el conector, le dan clic en Open, sí señor, Open, y debe aparecer aquí cargado. MySQL Connector, la versión, ¿cierto? Que si usted despliega, ¿cierto? Despliega el contenido, se va a dar cuenta que aquí está todas las librerías o todas las clases que vamos a utilizar. MySQL Connector, ahí está todo lo que se va a utilizar. Técnicamente no. Pues para lo que vamos a hacer, no. Listo. Pero eso, pues no tenemos como decirle, no, este sí, este no, no. Ahí está la librería completa. Listo. Bueno, entonces ya le agregamos la librería del conector, ¿cierto? Acá a nuestro archivo. Vea, hasta aquí lo único que estamos haciendo es como preparando todo el entorno para lo que vamos a trabajar. Listo. Les voy a pasar este script para la base de datos. Listo. O sea, ¿qué hay que hacer para poder utilizar eso? Abrir el servidor de bases de datos y esto es copiarlo y pegarlo, pues, ¿cierto? Debería pasar sin problemas. Ya se lo voy a pasar. Como motor de bases de datos yo voy a utilizar Uniserver. Entonces, pero ustedes pueden utilizar SAN o cualquier otro que tengan. Entonces yo el Uniserver lo tengo por acá en el disco C. Tengo uno Uniserver, no lo veo a las 6 de la mañana. Aquí está, 6 AM. Inicializo el Uniserver. Enciendo el servicio de MySQL. Una vez encendido el servicio, abro la consola de MySQL. Y una vez logueado en MySQL, entonces acá voy a pegar el script de la base de datos, que es este. Así que lo copio. Y si todo está bien, pues debería simplemente pasar. Listo. Ahí tenemos query OK, query OK, query OK. Y con eso ya tenemos nuestra base de datos. Si hacemos, por ejemplo, un select asterisco from persona, que es la tabla que tenemos ahí, nos debe devolver los datos que insertamos. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de que ya la base de datos tenga algo para cuando vayamos a mostrar datos tengamos algo que mostrar desde acá. ¿Listo? Bueno, una vez ya tenemos, ¿cierto?, la base de datos, entonces voy a volver nuevamente a NetBeans, muchachos. Voy a volver nuevamente a NetBeans. Ahora, vamos a crearnos un paquete que vamos a llamar config. ¿Listo? Entonces, donde dice default package, clic derecho, ¿cierto? Clic derecho new, Java package, ¿cierto? Recuerden que vamos a crear un paquete. New Java package. ¿Cómo se va a llamar el paquete? Se va a llamar config
Sí, como de configuración. Háblalo ahí. Config. ¿Listo? Config. Y acepta. ¿Listo? Paquete llama config. Nombre config. No, no confite, no. Es una, no es una clase, es un paquete. A ver, repites. ¿Dónde está default package? Clic derecho, new Java package. ¿Listo? Oh, Java package, pues así en chichombiano. Listo, van a crear un package. Lo vamos a llamar config. A ver, les muestro. Config, ahí está. Como de configuración. ¿Listo? Finish. Y ya tenemos el paquete. Ahora sí, dentro del paquete config nos vamos a crear una Java class. ¿Listo? Entonces, en el paquete config le vamos a dar clic derecho, new Java class y esa clase se va a llamar conexión. Recuerden que tener en mente el tema de buenas prácticas, ¿cierto? Es una clase, entonces debería comenzar su nombre con mayúscula. Listo. Llámelo conexión, no se ponga a inventar con otro nombre porque va a sufrir. Listo. Póngale el mismo nombre. Cuando usted ya maneje eso, ya usted verá si le pone bus, si le pone me fui. Listo. Entonces, por ahora, conexión. Lolita sexy. Bueno, listo. Y finaliza. Bueno, a mí no me creo, qué triste. Volveré. Este IDE está fallando a veces. Java class. Conexión. Finish. Bueno, y aquí tenemos nuestra clase. Listo. Yo siempre borro estos comentarios. El autor, bueno, borrémoslo también. Y acá está la clase conexión. Listo. Bueno, para esa clase conexión vamos a declarar unas variables que son las que van a tener los datos de conexión a la base de datos. Listo. Como esas, digamos, no son datos que se puedan o se deban modificar, entonces vamos a declararlos como constantes. ¿Listo? Y van a ser, pues sí, privadas. Entonces, vamos con la primera, que va a ser la URL de conexión, ¿cierto? Entonces, vamos con private porque solamente lo va a poder observar esta clase. Va a ser de tipo estática porque no va a ser instanciable. Y recuerden que para crear una constante debe estar precedida por la palabra final. ¿Listo? Sí, para que sea una constante y no se varíe en todo el programa, debe tener la palabra final. Y entonces es una cadena, así que es un string. Recuerden que nomenclatura para trabajar esas constantes van en mayúsculas, listo. Y pues, la vamos a llamar JDBC, ¿cierto? Para saber que es del conector URL. Listo. O hay gente que lo omite el JDBC y simplemente le pone aquí URL. Listo. Como usted quiera, puede trabajarlo ahí. URL, ¿cierto? Es la dirección donde va a estar el servidor. Entonces le vamos a decir que esto va a ser igual, lo vamos a inicializar de una vez. Y ojo con este texto que viene a continuación. Vamos a ampliar esto aquí un poquito. Bueno. ¿Cuál es la URL de conexión? Es JDBC, dos puntos, ¿cierto? O sea, el Java Database Connector, ¿cierto? Luego viene MySQL, que sería el motor, dos puntos. Y luego viene la dirección, entonces sería // y el servidor está en donde el localhost, ¿cierto? Ahí pueden poner o localhost o la IP del servidor local, que viene a ser 127.0.0.1.
Es decir, ¿eso qué es? Una dirección IP. Pero cuando yo estoy en un entorno de red y necesito referirme a mí mismo, entonces para decir mí mismo, esa es la IP de mí mismo, 127.0.0.1. Si quieren, para que no se enrede, entonces déjelo como localhost, ¿cierto? Localhost slash y luego viene el nombre de la base de datos. ¿Cómo se llamó nuestra base de datos? Vamos a mirar. Ah, mi base de datos se llamó Java Database 6i. Listo. Vuelvo acá, ¿cierto? Ahí coloco el nombre de la base de datos. Mira, aquí está el servidor, la dirección del servidor, ¿cierto? Y el nombre de la base de datos. Bueno, de ahí para allá vamos a pasarle un par de parámetros que son los siguientes. Vamos a colocar un signo de interrogación y le vamos a decir que el uso SSL o con las mayúsculas va a estar apagado, o sea, igual a false, vamos a pasar otro parámetro, entonces lo concatenamos con el ampersand, server time zone va a ser igual a UTC. Y bueno, después de esa comilla, terminamos con el punto y coma. Listo. Esa es la URL de conexión con la base de datos. Yo me lo aprendo y ya cuando dejo de trabajar con Java un rato me olvida. Listo. Bueno, revisen que si tengan bien escrito esto. Listo. JDBC dos puntos MySQL dos puntos slash localhost slash nombre de la base de datos, en este caso se llama Java Database 6am, y vamos a pasar un par de parámetros, por eso viene el signo de interrogación. Entonces tenemos el use SSL, va a ser falso, y la zona horaria del servidor, ¿cierto? Server time zone, vamos a dejarla como UTC. Bueno, ahí tenemos entonces la URL, listo. Yo creo que sí la voy a poner aquí el JDBC antes, JDBC y el guión bajo, listo. Ese va a ser el nombre de mi variable. Bien. Ahora, necesito crear también una variable o una constante que va a almacenar el nombre del usuario de la base de datos, ¿cierto? Entonces, vamos igual, private, porque solo lo va a ver esta clase, va a ser estático, es decir, no va a ser instanciable o no hay que instanciarlo para poderlo utilizar. Final, porque va a ser una constante y también es un string, entonces se va a llamar JDBC, guión bajo, user, ¿listo? Va a ser el nombre del usuario. Y de una vez lo vamos a inicializar. ¿Cómo va a llamar? ¿Cómo se llama el usuario de la base de datos? Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Root, ¿cierto? Bueno. Y lo otro que necesitamos es la contraseña de la base de datos. Lo mismo. Private, static, final. También es un string. JDBC, guión bajo. Y vamos a llamarlo pass. Entonces, la password va a ser igual a... Bueno, aquí viene lo siguiente. Si están utilizando SAM, SAM por defecto no tiene contraseña en la base de datos, ¿cierto? No tiene contraseña para tener que utilizarlo. Si están utilizando SAM y no tienen contraseña, esto lo dejan así como está vacío. No hay contraseña. Si usted le puso una contraseña a SAM o está utilizando Uniserver como yo, que sí requiere contraseña, por ejemplo, aunque también se le puede quitar la contraseña al Uniserver. En todo caso, si tienes una contraseña, ahí escribes la contraseña.
Si no estás utilizando contraseña, entonces lo dejas así. Abres, cierras comillas, sin nada, sin espacios, nada. Solo abres y cierras la comilla. Listo. Entonces acá, como yo sí estoy utilizando una clave, entonces yo le pongo la clave. No, eso me daña el video ahí. Es que profe no me da. Ya vamos a mirar. Listo, entonces como yo sí le tengo una contraseña, le puse ahí la contraseña. Listo. Fuerte y 1, 2, 3 más. Listo. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo ahí. Entonces ya el martes le creamos los métodos para la conexión. Listo. El que tenga todo listo, pues dicen en paz, recuerda suscribirte, recuerde darle like. Ah, nos vemos el lunes, el lunes. Listo. Bueno, nos vemos en el que sigue.